Hola, muy buenas a todos. Hoy vamos a ver lo que es el estudio bíblico por capítulos. Recuerden que nos estamos basando en el estudio bíblico, método de estudio bíblico personal de Rick Warren. En ese libro estamos basándonos generalmente en el formulario que él utiliza al final de cada capítulo. Vamos a hablar sobre un resumen, una manera sencilla de poder realizar un estudio por capítulo. Voy a ponerles una presentación al respecto. Y aquí la tenemos. Vamos a utilizar el puntero y ocultar esto. Bueno, estudio bíblico por capítulo. Método de estudio bíblico. En esta ocasión vamos a ver los pasos para poder realizar este estudio. Lo primero que hay que hacer es escribir un resumen del capítulo. Léalo varias veces, en varias versiones, póngalo en palabras, en sus palabras. Esto se le conoce como paráfrasis, es ponerlo en palabras propias. O también haga un bosquejo de ese capítulo. Divida ese capítulo por secciones y haga un pequeño bosquejo de ese capítulo. De esta manera tendrá usted un resumen de todo el capítulo. Haga una lista de observaciones. Analice cada versículo. O sea, va a hacer observaciones versículo por versículo. Al final voy a colocar un ejemplo para que usted pueda tener una idea. Vea los detalles del versículo con detenimiento, ¿verdad? Si hay conjunciones, si hay coma, palabras claves, etcétera. Todo lo que usted pueda notar. Luego va a plantear preguntas sobre su interpretación. Haga preguntas al texto. Un buen arte para la interpretación bíblica es hacerle preguntas al texto. El qué, el por qué. Anote las dificultades también en esta parte que usted encuentra para resolver el texto, ¿verdad? Para poder interpretarlo. Pregúntese cuál es el contexto, de quién se viene hablando, a quién se le dijo esto, por qué se le dijo, qué estaba sucediendo. Busque las palabras claves, la estructura de la oración, cómo está acomodada la oración y también revise aspectos de gramática que a veces pasamos por alto, también de tiempos, modos verbales, si es en plural, si es en singular. Revisemos estos aspectos para poder interpretar correctamente. Correlaciona el capítulo con las estructuras, con las escrituras. Entonces, usted va a correlacionar este capítulo que está estudiando con pasajes similares. Hay otros pasajes que hablan de la misma narración o que aclaren un aspecto que se viene hablando en este versículo, ¿verdad? O hay aspectos que se mencionan en este pasaje que también se han mencionado en otros pasajes. Tal vez no son pasajes paralelos, pero tengan algo importante que decirnos o aclararnos sobre el texto, ¿verdad? Para esto puede guiarse también con referencias, con concordancias, ¿verdad? Utilice concordancias, puse referencias, pero también concordancias para poder guiarse en los temas. Hay concordancias temáticas en algunas Biblias y hay concordancias también de palabras, ¿verdad? Y libros de concordancia. Bueno, también hago una lista de posibles aplicaciones. O sea, ¿cómo lo voy a aplicar? La forma en que el pasaje se aplica a mi vida, a la iglesia, al país, al mundo, no sé. Como conclusión, voy a escribir algunos pensamientos, aspectos que he descubierto en este pasaje, pero aspectos que todavía no los tengo claro en este capítulo y que necesito profundizar. Y de las aplicaciones que hice, escogeré una para trabajar en lo personal. Vamos a poner un ejemplo de análisis. Por ejemplo, vamos a estudiar el capítulo de San Juan, San Juan 6. El título yo le voy a poner de este capítulo el pan de vida, que aunque se tocan tres temas que parecen distintos, por ejemplo, comienza hablando de la alimentación de los 5,000, ahí se está hablando del pan físico.
Luego de que Jesús manda a sus discípulos a una barca, viene la tempestad, camina sobre las aguas, ¿verdad? Y luego llegan a la otra ribera y llega la multitud y en medio de toda esa conversación Jesús se presenta como el pan de vida. Todo el capítulo está hablando del tema del pan, al principio del pan físico y ya finalizando el pan espiritual que es Jesucristo. El resumen del capítulo yo lo resumo así. Estos tres temas que aparecen ahí, los uno y los resumo de esta manera. Una gran multitud sigue a Jesús. El Señor tiene compasión de ellos y le dice a sus discípulos para probarle que los alimenten. Ellos dicen que no hay forma de alimentarlos y que en la multitud solo han encontrado 5 panes y 2 peces. Jesús escapa de la multitud sabiendo que querían hacerlo rey. Bueno, aquí omití que él hizo el milagro al final de la multiplicación de los panes y los peces. Y Jesús, después de eso, se escapa de la multitud sabiendo que querían hacerlo rey. Manda a sus discípulos que se adelanten al otro lado y ocurre que Jesús salva a sus discípulos de una tempestad caminando sobre las aguas. Al llegar al otro lado, la multitud lo encuentra. Jesús los confronta en que lo buscaban porque los había saciado, pero que asimismo debían esforzarse por el pan espiritual, por la comida que no perece, literalmente. La multitud pide que haga una señal como la del maná, como la que se hicieron a sus padres. Jesús se les presenta como el verdadero pan que ellos habían de comer para poder ser salvos. Los judíos se enojan, muchos discípulos le abandonan, pero Pedro, hablando por los 12, dice que no van a ir a ningún otro lado porque solo en él, o sea, en Jesús, hay palabra de vida eterna. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Bueno, esto es lo que trata este hermoso capítulo. Ahora viene el análisis, la observación. Así aparece en el formulario de Rick Warren. Como el capítulo es muy grande, yo para ustedes solo, por ejemplo, voy a hacer los 6 primeros versículos. Significa que ustedes deben escoger un versículo. Si es para un trabajo, un capítulo que no sea muy amplio, muy grande, a menos que tengan el tiempo para realizarlo. Si es para su estudio personal, no hay problema. Después de estas cosas, observación, después de estas cosas, significa, esto es lo que aparece en el versículo 1, donde nos dice que después de estas cosas y comienza la narración, significa que está relacionado a sucesos anteriores al capítulo 5. Bueno, esto es lo que yo observo. En el versículo, ¿cómo lo interpreto? El acontecimiento es la sanidad del paralítico de Betesda en el día sábado y el enojo de los judíos. Este es el contexto de la situación. El verso 2 nos dice que la multitud lo seguía por los milagros que hacía, ¿verdad? Entonces yo interpreto que solo seguían a Jesús por los milagros que había realizado. Y por eso ya más adelante en el versículo Jesús los confronta y le dicen, ustedes me siguen después que hacen los milagros, el milagro de la alimentación, porque se han saciado. Esto tiene relación con esto, solo lo estaban siguiendo por los milagros. Bueno, aquí sube Jesús a un monte con sus discípulos. Es posible que Jesús estuviera buscando un tiempo de descanso a solas con sus discípulos. Esa es mi manera de interpretar. Estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Y yo quiero relacionar aquí que la Pascua tiene relación con el sacrificio de Cristo. Y cuando él habla del pan de vida, él está hablando que tienen que comerlo. Está hablando de ese sacrificio de una manera simbólica en este tema. Más adelante en los versículos. Jesús vio la multitud y dijo, ¿de dónde compraremos pan? La pregunta es una prueba para la fe de los discípulos, ¿verdad? Es una pregunta retórica. Jesús generalmente hacía preguntas para hacerlos analizar, para profundizar su fe. El verso 6, la palabra probarles, porque él dice, y él los estaba probando porque él sabía lo que iba a hacer. Eso dice el verso 6. Jesús quiere desarrollar la fe de sus discípulos. Jesús sabe lo que hace y siempre tiene la salida para nosotros. Esa es la manera que yo interpreto estos 6 versículos. Y así sucesivamente podemos irnos versículo por versículo. Esto nos ayudará a entender bien el pasaje. Puede ser tedioso, cansado, largo, dependiendo la cantidad de versículos, pero le ayuda a usted a entender mejor el pasaje. Esto es prácticamente el método, método inductivo en el cual observamos y en el cual interpretamos y luego aplicamos. Ahora aquí viene la correlación. El versículo 1, a veces usted no va a encontrar que tenga una relación ese versículo con algo.
Pero el versículo 1 tiene relación con el capítulo 5. La multitud lo seguía, el versículo 2, Mateo 14:14. Aquí en Mateo 14:14 vemos que las multitudes seguían a Jesús. Esto significa que no debo seguir a Jesús por interés en sus milagros. Esa es la aplicación que yo utilizo. En el 1, a pesar de la oposición, debemos seguir adelante. Jesús en el capítulo 5 está siendo señalado por un milagro que hizo en el día sábado. Pero aquí yo expreso que a pesar de todo, nosotros debemos seguir adelante, así como Jesús continuó su camino hacia este mar, hacia este lugar. El punto 3, subí al monte, versículo 3. Y aquí yo coloco en Mateo 14:13, que es como un paralelo de esta historia de la alimentación de los 5,000, donde no nos dice el monte, sino que es un lugar apartado. La idea es que debo aprender a apartarme para buscar el descanso y buscar de Dios. Recuerden que la aplicación es cómo eso me habla mi vida. Lo voy a hacer versículo por tras versículo. Esto es el método inductivo. Eso ya lo vimos casi al principio de, bueno, los que están en un curso de métodos de estudio bíblico, lo vimos casi al principio. La Pascua, Marcos 14:1 y Mateo 26:18. No están todos relacionados con este mismo evento, pero lo que quiero señalar es que la Pascua marca como eventos en la vida de Jesús. Es más, Juan utiliza las fiestas para marcar eventos y periodos en la vida de Jesús. Entonces, Marcos 14:1 y Mateo 26 hablan de otras Pascuas también y otros sucesos que sucedieron en Pascua. Yo rescato ahí que Jesús no descansaba ni en Pascua, ni en fechas religiosas, ni feriadas. En todo tiempo debo servir a Dios, aún en momentos festivos. 5. Jesús hace una pregunta, ¿verdad? Jesús hace una pregunta ahí a sus discípulos, ¿qué le vamos a dar de comer? Y yo no encontré preguntas de Jesús directamente, esa misma pregunta, pero encontré que Jesús hacía preguntas a sus discípulos. Y un ejemplo es Lucas 9:18. ¿Verdad? Y también, bueno, en Lucas 9:18 no es tanto pregunta, pero él ora y pone un ejemplo en su oración y él mismo dice, Señor, tú sabes, yo sé que tú me escuchas, pero lo hago para que estos oigan. Entonces significa que Dios, Jesús ya sabe que Dios tiene la respuesta, que el Padre tiene la respuesta, ¿verdad? Pero las cosas las hacían para que los discípulos aprendieran. Aquí podemos utilizar otras preguntas que Jesús hizo a sus discípulos, pero yo quise resaltar el ejemplo de Jesús que hacía cosas para que sus discípulos aprendieran. Para probarles y que Jesús sabía lo que había de hacer. Verso 6. Bueno, San Juan 11:42 siempre nos muestra a Jesús sabiendo qué cosas debe realizar o va a realizar o va a hacer en nuestro favor. Más bien el versículo de San Juan 11:42 es el que se relaciona con el ejemplo que Jesús hace. Y Lucas 9:18 se referirá a las preguntas, ¿verdad? A las preguntas. Ahí rectificó este aspecto. Ejemplo de análisis de capítulo. Bueno, nos vamos a las conclusiones. Aquí vamos a hacer las conclusiones. De todo el capítulo yo concluyo en que aunque Dios sabe que lo buscamos, Dios sabe que a veces lo buscamos por interés. Él se interesa en nuestras necesidades, pero desea que las personas se identifiquen con su sacrificio. O sea, se comprometan con Él como el pan del cielo y no lo busquen solamente por lo material. Esto sería para las personas que no quieren recibir a Jesús, pero si quieren que oren por ellas, si quieren favores, si quieren consejos, pero también lo podemos aplicar a creyentes que ya han recibido a Jesús, pero no quieren buscarle, no quieren comprometerse. Así que para mí aquí habla del compromiso. Aplicación personal.
tomaré tiempo para apartarme de las personas, descansar y buscar la guía de Dios, que era lo que Jesús quería hacer al principio con sus discípulos, llevarlos a un lugar aparte. Bueno, de esta manera les explico de forma sencilla en qué consiste, ¿verdad? Este estudio por capítulo. Que Dios me les bendiga a todos.